Siempre observamos por allí muchos padres los fines de semana de la mano de sus hijos, sus hijas, y pensamos, ¿no?, lo triste que es cuando un matrimonio se separa, ¿no? Lo triste que es para esa nena, para ese nene que tiene que vivir con uno de ellos, ¿no?, y con el otro alejado. Y a veces, donde se utiliza mal la legalidad, la justicia, llevan detenidos a sus padres, falsas denuncias que cada vez hay más por parte de las madres, de las esposas. Y esto, en definitiva, el que termina mal es el niño, el hijo. Y lo vemos en las calles de Santa Fe, nos enteramos, y dijimos hace un tiempo, queremos hablar del tema en profundidad con un especialista, en este caso una especialista que es la doctora María Basail, que está con nosotros, como siempre una fuente de consulta de este programa y del portal Cefin. Muchas gracias, María, por estar con nosotros. Gracias, Carlos, como siempre, por invitarme. Muy generoso. Y la verdad que se ve mucho esto, ¿no? Y además nosotros escuchamos falsas denuncias. Denuncias de las madres contra los padres, abuso sexual, agresiones, violaciones. Lo más feo que puede haber de un padre hacia un hijo, o sea, una hija. Y después terminan en la nada muchas cosas. Mira, es tanto para hablar. Comenzaré diciendo, por esta vocación y esta especialización que yo tengo en familia y en niños, vos sabés, Carlitos, que UNICEF no hace mucho emitió una estadística, un estudio muy importante que se complementa con otros que ya datan de hace mucho tiempo, por ejemplo, Wallerstein, que en el 2001 estudió 131 hijos de padres que se habían divorciado y las repercusiones y los efectos de ese divorcio durante 25 años que realmente implicaban consecuencias hasta a nivel cognitivo. Y vos sabés que UNICEF habló de las 3 variables que hacen que un divorcio, que necesaria, natural y normalmente va a impactar en todos los miembros de esa familia, y está bien que así sea, van a determinar que ese divorcio sea natural o tóxico o traumático. Y una de ellas es el nivel de conflictividad entre los padres, el ejercicio de la coparentalidad y el tema del impacto económico en el divorcio. Para que la gente lo entienda, cuando hablamos de un divorcio, no es un proceso que se inicia cuando se hace una petición, cuando ingreso la demanda como profesional, ni siquiera cuando la persona va al estudio de 1 o 2 o 3 abogados a consultar. Un proceso de divorcio es, como la palabra lo dice, es una concatenación de actos que vienen desde hace mucho y que la persona tarda en manifestar, y cuando se concreta tiene repercusiones. En los niños significa la muerte de la familia donde crecieron, donde nacieron y donde vivieron. Por ello, las consecuencias de este divorcio, de esta separación en los papás, tienen que considerar, en primer lugar, que los niños son personas y son sujetos de derecho, no son objeto, no son botín de guerra, no son instrumentos extorsivos, no son medios de presión, son hijos y merecen respeto. ¿Por qué? Porque la gente a veces, es bueno explicarles que las personas, en este caso niños, seres humanos en desarrollo, tienen derechos, pero no solo porque la convención lo diga, o porque la ley 26061 de protección integral, o porque la doctora Basail Busquiazo lo diga, o un juez de familia. Los niños tienen derechos básicos, humanos por ser tales, y debemos respetar. Desde que están en la panza. Pero sin lugar a dudas, vos sabés que hay consecuencias en los niños productos de la separación desde la vida intrauterina hasta los 2 años, de los 3 a los 5, de los 6 a los 12. Y una cuestión que uno advierte en este proceso de divorcio es la emocionalidad. Sabes, Carlitos, que yo soy una profesional que cree mucho en lo que ahora se llama justicia terapéutica. ¿Sabés lo que es? No, decime.
La justicia terapéutica es una corriente que estudia los efectos que tiene el derecho en las emociones de las personas y que está convencida, yo, María del Valle, estoy convencida que en familia, los conflictos de familia no se resuelven solo con el artículo 651 del Código o como jueza bajando un martillo, no. Los conflictos de familia se resuelven primero interdisciplinariamente, teniendo en cuenta la humildad de que no solo por ser abogada, por ser jueza, voy a resolver ese conflicto, sino contar con el auxilio de otras disciplinas científicas, psicólogos, asistentes sociales. No he escuchado mucho de ese método aquí en Santa Fe. La justicia terapéutica busca solucionar... ¿Pero se aplica? No, yo creo que no, porque a veces está enquistada la idea de que en familia se termina cuando hay sentencia. Se dictó la sentencia de divorcio de alimentos y se acabó el problema. No, el problema se va a perpetuar muchas veces e incluso agudizar si no pensamos en las emociones de quienes están involucrados. Si vos dijiste algo con muchísima sabiduría y tristemente cierto, y es el hecho de los niños como rehenes. En mi estudio tengo a diario numerosas consultas, por redes también, de lo que es el impedimento de contacto, el famoso impedimento de contacto. Hay una ley penal, que es la ley 24.270, que es una ley que data ya del año 1993, y que establece una pena de prisión de 1 mes a 1 año al padre o tercero, y voy a destacar y pararme ahí, que ilegalmente impediere u obstruyere el contacto de un niño, de un hijo con el progenitor no conviviente. Y la pena se eleva a 6 meses y 3 años si tiene menos de 10 o es un niño con discapacidad. Hay muchos casos aquí en Santa Fe. Muchos. Doctora. Madres y padres. Madres y padres. Sobre todo me pasa con las mamás. Vos sabés, Carlito, nos conocemos de años, sí, que te digo que yo tuve la bendición de tener una familia hermosa, una madre y un padre que no está, pero he sido criada con los mejores valores y a ellos les debo quiénes soy. Pero concretamente muchísimas veces uno ve el Día de la Madre. Doctora, voy a buscarlo, está en un cumpleaños. No, no está. No, está enfermo. No, tiene tarea de la escuela. Los seres humanos crecemos y necesitamos a ambos papás. Los necesitamos. Claro. Sanamente, porque en la psiquis del niño, de ese niño, se construye. Un adulto sano es un niño al que se le han respetado sus derechos. Me pasó un caso, tengo un caso en el estudio de un papá, donde el día del cumpleaños de su niña no se le permitió siquiera 15 minutos de reloj. ¿Por qué? No se le permitió simplemente porque en este caso especial, la mamá resolvió fijarle actividades, luego corroboradas por mí inexistentes, y retirarla incluso del colegio para llevarla a la cancha de Colón. Ah, por eso. Claro. Lo que no saben es que las consecuencias, como dice Guillermo Rinaldi, un importante psicólogo, muchísimos hay, vos sabés que me gusta mucho estudiar del tema, mucho, las consecuencias son acumulativas. Sí. Lo que vivió esa niña no se olvida más. Y muchas veces, y la justicia no actúa en ese caso rápidamente, no. La ley de impedimento de contacto es muy clara. Bueno, pero ¿quién le aplica esa ley en esos momentos? Hago la denuncia penal y el juez penal en turno, que en este caso es el fiscal, debería, aunque no exista un expediente de familia, gente, yo les aclaro, no necesitan un régimen de comunicación fijado por sentencia judicial para poder ver a su hijo. Básicamente es un derecho que está en el Código Civil y en el artículo 652 lo dice claramente, es mi hijo, tengo un derecho a un contacto, aunque no tenga un régimen. Se impide en contacto, se hace una denuncia por la ley penal en la comisaría que corresponde, se eleva a fiscalía, la fiscalía ahora está actuando, me gustaría que actuase más velozmente y que fije el régimen y lo ordene y haga como hacen muchas veces. Yo soy orgullosa mujer, defensora, y también festejo la existencia del varón y la considero necesaria. Así como las mujeres, al hacer las denuncias, se lo cita al hombre, y vos lo sabés, Carlos, no pasan ni 5 minutos, que es detenido y es identificado,
La justicia También siempre respecto cree, de las mujeres que impiden el contacto a los papás. siempre cree la denuncia de la mujer, la justicia hoy. Hoy sí, y en ese caso realmente estamos truncando el objetivo de la justicia, como las falsas denuncias. La violencia existe, si hay alguien que lo sabe es la víctima primero, y esta humildísima abogada de Santa Fe, existe la violencia. Las leyes de violencia las festejo, las aplaudo, las enseño en la facultad de la cual tengo el honor de ser docente y todos los días en mi estudio, sí, pero a veces por un mal uso o una falsa denuncia, muchas mueren. Muchísimas mueren. Y hay veces que se hacen las denuncias únicamente para obstaculizar o para impedir ese contacto entre ese niño, que si bien la justicia deja, eso lo destaca, que la medida, por ejemplo, de distancias con respecto a la mujer que denuncia y no con respecto al hijo, sí, pero pasan 15 días que ese papá no lo ve a su niño. O hay situaciones que me tocaron ahora, que fui contratada por un ciudadano de acá, porque en 24 horas esa niña la retiró de la escuela, la descolarizó y se la llevó a otra localidad de la provincia. El derecho del niño, primero y principal, ¿sabes cuál es, Carlitos? El derecho a ser feliz. ¿Lo digo yo? No. La Declaración Universal de los Derechos Bueno, ahí del Niño. te quiero preguntar, porque vos me decís, bueno, la justicia ingresa, abogados ingresan Sí. a participar del tema, o son abogados de la mamá o del papá. ¿Y cuándo se escucha al nene o a la nena? El niño tiene un derecho a primero hablar. Vos decís, pero María, qué obvio. El hablar, a veces los mismos padres truncamos eso. El derecho a ser oído y el derecho a que su opinión sea tenida en cuenta. Eso lo dice la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, artículo 12. ¿Se aplica, María, eso? Se aplica, sí. Los abogados debemos exigir que los niños sean escuchados. Y por los jueces, claro que sí, Carlos, pero también por el equipo interdisciplinario que debería cubrir todos los espacios y las instancias de los lugares administrativos y judiciales donde son citados los niños. La opinión debe ser tenida en cuenta. Y te aclaro una cosa que a mí siempre me molesta. Yo soy abogada, una humilde abogada que estudia día a día. No soy psicóloga, no soy psiquiatra, no tengo por qué evaluar a ninguno de mis niños digo porque, como les digo a mis clientes, yo estoy por ellos, no tengo por qué. Y muchas veces los colegas se arrogan esas atribuciones y hacen evaluaciones rayándolo la disciplina, la psicología, otra métier que no nos corresponde. Eso hay que dejárselo a quienes corresponde. El niño tiene que ser escuchado. ¿Es proporcional el que yo deje ver a mi hijo con que me pase cuota, poco o mucho? No, señora, no es proporcional. De última, que un juez establezca la sanción por el incumplimiento de la cuota, que también es un delito penal, establecido en la 13944. Pero el derecho de un papá a ver a su hijo es un derecho constitucional. O sea, el papá es moroso en cuanto a una deuda alimentaria con su hijo. Sí. Por distintos motivos. Porque un irresponsable, porque un insensible, porque una moral y no le quiere dar ese dinero a la mamá para que mantenga al nene, porque no tiene trabajo y no lo puede solventar. Lo vemos mucho. Se ve mucho eso más Muchísimo. En estos momentos. Ahora, eso no obstaculiza a que el papá pueda ver al hijo. En lo absoluto. El único que puede decir no lo ve o pierde lo que antes se llamaba patria potestad, se llama responsabilidad parental, es un juez que puede privar o suspender. Pero el derecho a verlo no puede ser, no es proporcional a la cuota. De última, eso está bien que lo aclare, porque no está claro eso. Como sanción puede verse reflejada, sí, Carlos, en Rosario hay antecedentes jurisprudenciales, pero no es proporcional. Ni la cuota, de última les informo, que si no paga, hay obligados subsidiarios, están los abuelos, hay medidas conminatorias, vaya que sí, la inscripción en el registro de deudores alimentarios morosos. Y te quiero cerrar porque yo sé que el tiempo generosamente que me brindas es valioso. Por destruir la imagen de un padre ante un hijo, no se va a cobrar más, no te van a amar más.
y no vas a tener más logros como mamá. Por destruir la imagen de un padre ante su hijo, el peor juez va a ser el hijo. Esto sin duda, que puede pasar eso, que pasa eso, ¿no? Muchísimo. Muchísimo. Y no corresponde. Un papá debe ser juzgado por el cumplimiento amoroso, responsable, y las cuestiones no resueltas como pareja se tienen que resolver en el ámbito terapéutico, no a través de los hijos, no privando a ese papá de verlos, no enloqueciendo a los hijos, generándoles una alienación a ese papá con respecto a los suyos. Vos sabés que hay un tema que me gusta, quiero aprovecharlo con vos. Sí. Hay una ley, vos seguramente la vas a saber mucho más que yo, donde hay, por ejemplo, matrimonios que tienen hijos. Sí. Y con problemas legales, con problemas de adicciones, Sí. de todo tipo de adicciones, que los chicos tienen que deambular por la vida sin esos padres. Entonces el juez lo deriva a la Secretaría de Niñez. La Ley de Protección Integral de los Niños, la 26061. ¿Quién hizo esa ley en donde dice que los niños tienen que ir a la Secretaría de la Niñez, que son gente, en su gran mayoría, muy buena gente, pero no son idóneos, que no tienen presupuesto para ocuparse de esos niños, que no se ocupan de esos niños? Entonces esos chicos obviamente están en una casa, pero la pasan muy mal porque están sin los padres y están con gente que no los atiende o no sabe atenderlos. Entonces me parece que habría que volver otra vez a aquello, mejorarlo, Sí. ¿no? Mejorar todo, porque están nuestros chicos en el medio. La Ley de Protección Integral a la que aludís, Carlitos, es una ley que data del 2005, es casi una réplica de la Convención. De lo que vos hablás es lo que se llaman medidas de protección excepcional. Hay situaciones que ameritan que un niño sea, por ejemplo, retirado de su hogar, que yo festejo. Por ejemplo, las cuestiones de abandono, de violencia, de abuso, y vayas y festejo que sean apartados. ¿Hay reglas? Sí, que a veces no se conocen. Ese niño es apartado y durante un tiempo, que es un máximo de 180 días, hay que tratar de resolver la situación. Yo creo que resolver la situación implica, como vos decís, muchísimo más personal, idóneo, en todos los lugares, y respecto de la subsecretaría que está desbordada, y me consta. Vamos a contar cosas que pasan en la subsecretaría con ONG, pero después en otro programa. Yo creo que los niños, estoy convencida, no hay un seguimiento, como se debería hacer, de muchos casos, de caso por caso. Están ahí, tirados. Y el niño debe criarse, debe formarse en un espacio familiar, contenedor. Volvemos a lo mismo que yo siempre te dije desde hace mucho tiempo: convocatoria a personas y a profesionales especializados, presupuesto para tener esos profesionales que merecen cobrar por lo que hacen, tener una evaluación académica y tener espacios ocupados por gente idónea. ¿Y sabes qué, Carlitos? Que amen lo que hagan. Claro. Son empleados públicos. Porque si a vos no te gusta niñez, y yo creo que no vas a poder hacer mucho. No, son empleados públicos que van y fichan. Hace muchos años que consultamos a María, y la gente dirá, ¿pero cuántos años tiene María? De la secundaria te consultábamos, Sí. Después te recibiste. Así que, como siempre, muchas gracias, un gusto para nosotros. Tener una profesional por las redes sociales, te pueden localizar. Por las redes sociales, Valle Basail Busquiazo, ahí me van a encontrar, así que con gusto siempre a disposición, a mucha disposición. Bueno. Te agradezco para mucho nosotros siempre la generosidad, No, Carlitos. por supuesto, un gusto, y siempre va a tener este tiempo con nosotros. Gracias, en todos muchas lados. gracias. Muchas gracias, y seguimos, ahora venimos a hablar de la parte política, de la política de Juntos por el Cambio. Miguel Pichetto, Betina Florito, Cristian Oman aquí en estudio. Ya volvemos.
La municipalidad comenzó las obras de recuperación y mejoras de la estación terminal de ómnibus. Estamos cumpliendo. Estamos haciendo una ciudad mejor. Santa Fe Capital. Después de tantos años de mantener limpio el honor de esta familia, puedo decir con orgullo que este ciclo llegó a su fin. Sin más vueltas, me despido de todos. Es hora de dar lugar a lo nuevo. Banco Santa Fe te da un préstamo personal para lo que necesites. Acá, para vos. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos, 15. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Son solo 6 pasitos. A la suerte hay que ayudarla. Con el Pini estás a 6 pasos de tus sueños. ¿Qué esperás para cumplirlos? 6, 5, 4, 3, 2, 1, 15. Primer Empleo es el programa que creó el gobierno de la provincia para que los que generan y los que buscan trabajo se encuentren. Si sos empresa, ingresá a santafe.gov.ar/primer empleo y contratá con grandes beneficios. El 85% del salario mínimo vital y móvil está cubierto por los primeros 6 meses. Sumate a Primer Empleo. Sumá fuerza santafesina. Santa Fe Provincia. La municipalidad comenzó las obras que van a transformar Avenida Galicia en un gran paseo de compras. Estamos cumpliendo. Estamos haciendo una ciudad mejor. Santa Fe Capital. As the sun goes